Buenas tardes, doctor. Nosotros nos toca poner las páginas de la 30 a la 32. El equipo está conformado por Lilia, José y un servidor, Iván. Enfoques de diseño para plantas químicas seguras. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenir incendios? El método principal es la inertización, es decir, la añadición de gas inerte, así como procurar que la planta esté en un lugar con buena ventilación y evitar la acumulación de energía estática. Siguiente. Los dispositivos de alivio son elementos utilizados en cualquier recipiente que contenga gases o líquidos a presiones mayores a la atmosférica para evitar que el recipiente sufra rupturas. Se escucha muy bajo el volumen de voz. Es que es todo. ¿Es todo? Su función, sí. Ahí está mejor, ahí está mejor. ¿Sí? Sí. Su función es brindar seguridad liberando la sobrepresión generada, evitando que esto se convierta en un riesgo para el equipo. Siguiente. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Son pasos clave en el diseño de procesos. La planta es cuidadosamente examinada para identificar las fuentes de accidentes o peligros. El equipo de diseño debe considerar la propagación de pequeñas fallas en catastróficos accidentes. El equipo de diseño normalmente prepara un estudio ASO, en la que se identifican todos los caminos posibles a un accidente. Cuando se dispone de datos de probabilidad suficientes, se crea un árbol de fallas y la probabilidad de que ocurre para cada posible accidente se calcula. La ficha de datos de seguridad de materiales, por sus siglas en inglés MSDS, un diseño de proceso debe ir acompañado de una ficha de datos de seguridad de materiales. Esta lámina desarrollada por la OSHA, Administración de Seguridad y Salud de Ocupación, contiene información sobre seguridad y peligros, característicos y precauciones sobre manejo y uso seguro del producto químico. Cada producto químico o mezcla de ellos debe tener una hoja de seguridad. Por ello, quien lo elabora debe ser quien conoce a la perfección sus propiedades, es decir, el fabricante del producto. ¿Quiénes lo utilizan? Los trabajadores de las empresas, quienes utilizan las hojas de seguridad para consultar sobre la peligrosidad de las sustancias que manejan. El personal de las brigadas, al presentarse una emergencia, médicos y profesionales de la salud ocupacional y la seguridad, o a nivel directivo para tomar medidas de prevención y control a partir de los datos que aparecen en la MCDS. Aquí se muestran algunas páginas donde se pueden encontrar de estas fichas de datos de seguridad. La ética de ingeniería. Esta se refiere a que los ingenieros siempre deben velar porque su comportamiento sea ético, es decir, que sea responsable con el entorno, con la cultura donde se trabaja, con el ambiente y sobre todo de la humanidad. Esta conducta de comportamiento tiene obligaciones de utilizar sus conocimientos y habilidades para la mejora del bienestar humano, ser honestos, imparciales y servir con fidelidad al público y sus empleados. El esfuerzo para aumentar la competencia y el prestigio de la ingeniería y profesión y apoyar a las sociedades profesionales y técnicas de sus disciplinas. Como ejemplos específicos de algunas de estas obligaciones que mencionó mi compañero, se dan códigos de ética adoptados a diferentes sociedades. Entre estos está AICHE, que es el Instituto Americano de Ingenieros Químicos. Está ACE, que es la Sociedad Americana de Ingeniería Civil. ASME, que es Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. El IEEE,
que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y la NSP, que es la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales. En 1954, la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales, la NSP, adoptó ciertas declaraciones conocidas como el Credo de los Ingenieros, el cual nos dice: como ingeniero profesional, dedico mis conocimientos y habilidades profesionales al avance y mejoramiento del bienestar. Prometo dar el máximo rendimiento, participar únicamente en empresas honestas, vivir y trabajar de acuerdo con las leyes del hombre y los más altos estándares de conducta profesional, anteponer el servicio antes el honor y la posición de la profesión al beneficio personal, y el estar público por encima de todas las demás consideraciones, con humildad y necesidad de guía divina a este compromiso. Sí. Siguiente, por favor. Un ejemplo que da seguimiento al credo de los ingenieros son los objetivos propuestos por los miembros del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, los cuales son: 1. Mantener la seguridad y el bienestar al público en el desempeño de sus deberes profesionales. El 2. Asesorar formalmente a sus empleados o clientes si reciben una consecuencia de sus deberes afecta negativamente a la salud o seguridad presente o futura de sus colegas en el público. 3. Aceptar la responsabilidad de sus acciones y reconocer las contribuciones de los demás, buscando reacción crítica tanto al trabajo y ofreciendo también crítica objetiva de trabajo de otros. 4. Emitir declaraciones y presentar información solo de manera objetiva y veraz. 5. Actuar en asuntos profesionales para cada empleador o cliente como agentes fieles o fideicomisarios y evitar conflictos de intereses. 6. Tratar con justicia a todos los colegas y compañeros de trabajo, reconociendo sus aportaciones y sus capacidades en cada una de sus actividades. 7. Realizar servicios profesionales solo en áreas de su competencia. 8. Construir su reputación profesional sobre los méritos de sus servicios. Y por último, continuar con su desarrollo profesional a lo largo de sus carreras, brindando oportunidades para el desarrollo profesional de quienes están bajo su supervisión. Siguiente, por favor. Para que los ingenieros defendamos y avanzamos en la integridad y el honor y la dignidad de esta profesión, debemos de utilizar nuestros conocimientos y habilidades para la mejora del bienestar humano, ser honestos e imparciales y servir con fidelidad al público y sus empleados. Dos, ser honestos e imparciales. 3. Esfuerzo por aumentar la competencia y el prestigio de la ingeniería como profesión. Y por último, apoyar a las sociedades profesionales y técnicas de sus disciplinas. ¿Y eso es todo? Bueno, Celia, ¿podrías dar por favor comentarios a tus compañeros, recomendaciones, preguntas, críticas? Buenas tardes, profesor. Hola. Compañeros. Pues críticas no tengo ninguna, su presentación estaba bien y solo que fuera un poquito más lento como hablaban, porque hablaban un poquito muy rápido. Y ya su presentación me pareció buena, casi no leí faltas de ortografía y está didáctica, es todo. Ok, gracias. Bueno, de esta presentación algo que quisiera yo preguntarles es respecto a aspectos de seguridad, cuando dijeron que era importante evitar la acumulación de
me parece que decía energía electrostática, bueno, de cargas electrostáticas, Balam. En la industria, ¿cómo se llega a eso? ¿Dijo Balam? Sí. Ah, ¿cómo se llega a la no acumulación Ajá. de energía ¿Cómo se electrostática? evita que se acumulen cargas electrostáticas? Mm, eh, bueno, supongo. Le pueden subir a la presentación, es que no recuerdo el nombre que dijo Lilia. Dijo algo de. No. Bueno, inertización no era. Ah, No, la siguiente, la siguiente. Aliviar presión, aliviar diferencia de cargas, supongo. no. Mm, a lo mejor almacenamiento de la energía excedente en baterías. No es tan grande la energía, pero lo que uno quiere es que no por esa acumulación de cargas haya alguna chispa que pueda considerarse como una fuente de ignición. Ok. O sea, el problema ahí de tener cargas electrostáticas es en lugares donde hayan sustancias, Bueno, donde haya sustancias inflamables o que produzcan vapores o gases igual inflamables o explosivos. Axel, ¿alguna idea? No, profe. No, nada. Bueno, en general, dado que, por ejemplo, las cargas electrostáticas es como cuando tocamos algún material conductor, algún material metálico o a otra persona y entonces nos da toques, ¿no? Ese es el efecto. Pero cuando vamos a entrar a un área, por ejemplo, de almacenamiento de combustibles o de materiales inflamables, entonces generalmente en la entrada hay unas placas metálicas que están conectadas a tierra y entonces lo que uno hace es simplemente tocar esas placas para descargarse. De igual manera, si está uno eh, ya sea transportando contenedores metálicos eh, que tengan este tipo de sustancias, ahí o bien vaciando líquidos inflamables de un contenedor a otro, también lo que conviene es hacer tierra. Entonces se les pone unos caimanes a la lata, digamos, al contenedor metálico y el extremo del caimán iría a alguna tierra física o de perdida, bueno, algún material, algún cable metálico igual enterrado. Entonces, de esa manera se evita la acumulación de cargas electrostáticas. pero a ver, entonces esas cargas electrostáticas no son durante el proceso, o sea, no son en los equipos en los que ocurren, no sé, las cosas químicas. O sea, es como cargas ajenas a los procesos, ¿no? Por lo que entiendo. O también hay Pues sí. procesos que tienen cargas eléctricas. Yo no he visto que en algún proceso de producción, en el proceso tengan alguna otra medida por la operación propia del equipo. Es más durante el transporte, durante el trasvase de sustancias y obviamente cuando uno va a entrar a una zona de almacenamiento. Ok, gracias. Bueno, zona de almacenamiento o puede ser zona de producción donde estén presentes estos vapores o gases inflamables. Sí. Bueno, Iván, ¿a qué se refieren las siglas de HACCP? No recuerdo bien, profe. Uy, Espérame.
Acuérdense que ya se lo tienen que aprender. No es para que quede en el cuaderno o en el archivo o en la grabación, es para que ya ustedes lo sepan. Entonces, has tiene que ver con riesgos, hazard, y la OP es de operability. Entonces, es un análisis de la operabilidad y de los riesgos. Entonces, tiene que ver con estas situaciones que pueden afectar personas, pueden afectar medio ambiente, pueden afectar infraestructura, pero también la parte de operabilidad es que puedan afectar el proceso mismo de manera tal que se tenga que pausar o ya no sea posible continuar o realizar el proceso industrial. Entonces, a eso se refiere ese análisis de riesgos. Consiste en identificar los orígenes de esas situaciones que generan pues consecuencias indeseables, que generan daños. Y obviamente ya que conocemos las causas, se establecen consecuencias y medidas de seguridad o de mitigación de riesgos. Eso es lo más importante, llegar a qué se va a hacer para evitar esos riesgos, para minimizar los riesgos. Otra pregunta que tengo es, Betsabe, respecto a los códigos de ética. ¿Será importante entonces que diferentes instituciones, organizaciones generen estos códigos de ética? Sí, no, ¿por qué y para qué? Pues yo digo que sí, o sea, en general la ética es importante, o sea, independientemente de la carrera uno debe de ser ético, ¿no? Y aquí en la ingeniería creo que es un punto importante porque habían mencionado que uno debe de trabajar para empresas que sean honestas. Tampoco tenemos que, bueno, hablaban algo así como que tenemos que ser, pues, humildes también con los trabajadores. Si alguien desarrolla un proyecto o una idea, darle pues ahora sí que su crédito. Entonces yo creo que la ética es totalmente importante y es bueno que las empresas tengan bien planificado ese aspecto y que sus trabajadores lo lleven a cabo. Bueno, en este caso, pues los ingenieros, ¿no? Entonces, ¿tú sí dirías que es una obligación de las instituciones establecer esos códigos de ética? Pues yo digo que sí, o sea, uno debe de llevar su ética de por sí, ¿no? Pero creo que es importante que las empresas también establezcan los puntos que ellos requieren respecto a eso. Bueno, está bien. Ariadna, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Parcialmente? Yo también estoy de acuerdo porque, como comentaba Elizabeth, como cada persona debemos de tener una ética personal, pero independientemente de eso debemos de tener una ética profesional por diversas situaciones que se puedan presentar y pues nos ayuden a tomar la mejor decisión en cuanto, por ejemplo, a riesgos, peligros, seguridad, o aunque no sean tan de seguridad, pues decisiones en la empresa o bueno, en donde estemos directamente. Bueno, gracias, Balam. Bueno, es que, o sea, con su pregunta se refiere a, es que la primera vez que preguntó dijo generar esta ética y la segunda dijo como establecer. Entonces, mi pregunta es, ¿con esto se refiere a adoptar esta ética general que se ha establecido para los ingenieros químicos en particular o como ellos mismos establecen su propia ética de trabajo? Bueno, se expuso que los códigos de ética eran establecidos por ciertas organizaciones o instituciones. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál es su opinión al respecto?
Ah, ok. Ya, solo era para entender la pregunta. ¿Qué opinas? Pues es importante. ¿Qué es importante? O sea, Es una cuestión externa que la organización le impone a los miembros. pues no creo que sea externa. Yo creo que debe ser parte de la filosofía, objetivo y misión de la empresa, tener una ética acorde al código moral que se viva en ese lugar, ¿no? Y en general en el mundo. Entonces, yo creo que me parece que sí es importante que haya eso, para que haya una coexistencia amigable con otras, bueno, en la misma empresa, con otras empresas y con el medio ambiente en general. Ok, amigable con el medio ambiente. Bueno, está bien. Gracias, Balam. Jesús hace rato había escrito en el chat cercar el área o mantener el área con aislante eléctrico. Generalmente los aislantes eléctricos es más bien pues para prevenir accidentes debido al flujo de corriente eléctrica en ciertos equipos y entonces para que las personas no entren en contacto con estos flujos de corriente eléctrica, pero esas no son cargas electrostáticas, ¿no? Están en movimiento, entonces ahí es un poquito diferente. Eh, Jesús, ¿qué opinas de esto de los códigos de ética? No escuché bien, profesor, disculpe. ¿Cuál es tu opinión de los códigos de ética? Bueno, yo a mi parecer los códigos de ética se deben de respetar en cuanto a todo. Bueno, por ejemplo, he oído varias opiniones sobre que un ingeniero a veces tiene que hacer caso y sin importarle lo que le pase a otros factores. He escuchado varios de eso de otros ingenieros y otros que aprueban o no. Pero realmente yo, a mi parecer, se deben de respetar porque al fin y al cabo, después de llevar malas acciones, tendrás consecuencias que después pueden llevarte a instancias que no puedes tú controlar. Ok, bien. Entonces tenemos gran responsabilidad. Nuestras acciones pueden afectar, como bien decía Jesús, a otras personas. Ya lo mencionaron varios de ustedes, pues, se puede afectar medio ambiente, se puede afectar otras cuestiones de la empresa, infraestructura y dada esa gran responsabilidad, pues sí es importante conducirnos adecuadamente también en el ámbito profesional. Bien, gracias. Gracias a quienes expusieron, gracias por sus participaciones. Entonces, continuamos. Siguiente equipo, por favor, comparta pantalla con presentación. ¿Sí se ve? Sí. Buenas tardes, pues vamos a repetir un poquito lo que dijeron los compañeros, más que nada porque tomamos a partir de este punto para darle seguimiento a nuestra exposición. Entonces, más que nada yo voy a repetir un poquito de lo que estaba pasando. Pues el tema del 1.5 es la ética de la ingeniería. Permítame tantito que no corre. Ok. Pues principalmente nos explica la lectura un poquito de lo que es el concepto de ética, que se deriva, bueno, que es del griego ética, que significa carácter, que
que se encarga pues de las normas de la conducta o de la moral en término pues en sí de la ingeniería. Esta se ocupa de la conducta moral profesional para promover la integridad, el honor, la dignidad del ingeniero al ejercer su profesión, principalmente pues con el empleador o el cliente, sus colegas y compañeros de trabajo, el público y pues con el medio ambiente. Pues como ya habían comentado mis compañeros, en 1954, la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales crea un tipo de credo de ingenieros, el cual se ha actualizado 22 veces a lo largo de todo este tiempo, ya que si quisieran ver un poquito más sobre lo que esta asociación pues plasmó, pues les dejé la página que nos otorga la misma lectura. Y pues principalmente consiste en el compromiso y la dedicación que tiene el ingeniero químico en dedicar sus conocimientos y habilidades al avance y el mejoramiento pues en la humanidad, siempre siendo pues una persona honesta. Eso quiere decir que pues no se va a buscar un lucro y no se... Bueno, también no, como ya se había mencionado, pues siempre trabajar para empresas honestas y sin dejar a un lado siempre pues la humildad. De otra de las asociaciones está el Instituto Americano de la Ingeniería Química, que pues igual es casi igual a lo que se había plasmado con la anterior asociación, pues porque se dedica a promover la integridad, el honor y la dignidad que debe ejercer el ingeniero químico, siempre siendo, pues, como ya te había dicho, honestos, imparciales y siempre, pues, derechos, ¿no? Todos los esfuerzos que debe de tener este ingeniero es para aumentar la competencia y el prestigio de la profesión. Eso sería todo. Las reglas de un ingeniero. En julio de 2002, la Junta NSPE, con sus siglas, aprobó los siguientes cambios en el Código de Ética. Los ingenieros no ayudarán ni podrán incitar a la práctica ilegal de la ingeniería a una persona o a una empresa. Es importante que un ingeniero o uno que se represente o uno que se prepare para entrar a la profesión tenga la capacidad de abordar de manera ética problemas significativos en lugar del trabajo. Para los ingenieros, la preocupación por el medio ambiente ha tenido mucho interés en el desarrollo de ética. Esta información la podemos ver en la página web que se muestra ahí, en el Instituto for Global Ethics. La siguiente, por favor. Los ingenieros en el cumplimiento de sus deberes profesionales deberán, y esto es muy importante. En la lectura decían muchas más cosas, pero nosotros consideramos que estos 6 puntos son los más importantes. 1. Mantener en alto la seguridad, la salud y el bienestar del público. 2. Realizar servicios únicamente en áreas de su competencia. Emitir declaraciones públicas solo de manera objetiva y veraz. Actuar para cada empleador o cliente como agentes o fideicomisarios fieles. Evitar actos deshonestos. Comportarse honorable, responsable y ética y legalmente para mejorar el honor, la reputación y la utilidad de la profesión. La siguiente, por favor.
El juicio de los ingenieros se anula en circunstancias que ponen en peligro la vida o la propiedad. Los ingenieros aprobarán únicamente los documentos de ingeniería que estén en conformidad con las normas aplicables o requeridas por la ley. Los ingenieros no revelarán hechos, datos o información sin el conocimiento previo del cliente o empleador, excepto según lo autorizado. Los ingenieros no permitirán el uso de su nombre en empresas que crean fraudulentas o deshonestas. La siguiente. Tenemos ahora estos puntos que también son muy importantes y que todos nosotros como estudiantes tenemos que tener en cuenta. Los ingenieros realizarán tareas únicamente cuando estén calificados por la educación o la experiencia en los campos técnicos específicos. Los ingenieros emitirán declaraciones públicas únicamente de manera objetiva y veraz. Los ingenieros no emitirán declaraciones críticas o argumentos sobre asuntos técnicos inspirados o pagados por partes, a menos que se haya precedido sus observaciones, explicando estas a los interesados. Los ingenieros pueden aceptar asignaciones y asumir la responsabilidad de la coordinación de todo un proyecto y firmar y sellar el documento de todo el proyecto, siempre que cada segmento esté aprobado. Los ingenieros pueden expresar opiniones técnicas públicas que se basan en el conocimiento de los hechos y la competencia. La siguiente. Y desde mi punto de vista, esto es lo más importante. Los ingenieros no aceptarán compensación financiera de otro tipo. Los ingenieros en el servicio público como miembros asesores o empleados de un organismo gubernamental o cuasi gubernamental no participará en las decisiones con respecto a los servicios solicitados o presentados por ellos o sus organizaciones en práctica de ingeniería pública. Los ingenieros deberán evitar actos engañosos. No ofrecerán ningún regalo u otra consideración valiosa para asegurar el trabajo. La siguiente. Bueno, y llegamos a la parte de las obligaciones que tenemos como ingenieros. Como ingenieros tenemos que seguir el camino de la honestidad y los más altos estándares de integridad. Debemos reconocer nuestros errores, también debemos advertir cuando un proyecto no sea viable. No debemos atraer a otros ingenieros a que trabajen con nosotros bajo premisas falsas, porque esto ya no cumple el primer principio de seguir los más altos estándares de integridad y honestidad. Y también tenemos la obligación de no promover nuestros propios intereses a expensas de las empresas o de terceras personas. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos la obligación de buscar siempre el interés público. Tenemos que ver cómo buscar el desarrollo de la sociedad, buscar participar en asuntos cívicos, así como apoyar a ingenieros de menor rango o más jóvenes a que se desarrollen de manera íntegra. Un ingeniero tiene la obligación de no firmar planos o proyectos que estén mal bajo la presión del jefe. Por decir, si el jefe insiste en que se entreguen proyectos o cosas que estén erróneas, nosotros tenemos la obligación de reportarlo a las autoridades correspondientes y retirarnos del proyecto. La siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, no tenemos que desarrollarnos a expensas de los demás. Por este motivo, no tenemos que criticar el trabajo de los demás ingenieros para nosotros poder progresar dentro de la empresa. Seguimos bajo ese principio. No debemos hacer uso de las instalaciones de nuestros trabajos para trabajar por nuestra propia parte. No tenemos que sacar dinero a costas de la maquinaria o las instalaciones de las empresas en las que trabajamos. Y como ya lo mencioné, no tenemos que herir la reputación de los demás ingenieros para poder progresar nosotros. La siguiente. Debemos aceptar nuestras responsabilidades de cuando un proyecto se haga mal. Debemos trabajar bajo todo el peso de la ley.
Y cuando tengamos colaboraciones en nuestros reportes, tenemos que mencionar a quienes trabajaron con nosotros. Y por último, tenemos que poner siempre nuestro nombre y reconocer nuestros trabajos. Siempre poner el nombre a nuestros diseños y trabajos. Gracias. Bien, gracias. Carla, sí, sí, ya era la última, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, Carla, recomendaciones para tus compañeros, preguntas. Yo creo que quedó claro, nada más pues yo creo que el fondo, o sea, como que estaban poniendo algo de cantidad de letra, entonces yo creo que mejor hubieran elegido otro fondo para que pues pudieran explayar mejor, pero yo creo que lo hicieron bien. Bien, gracias, Carla. Tomás, ¿algún comentario para tus compañeros? No, doctor, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Gracias a quienes expusieron. Siguiente equipo, que me parece ya es el último. Creo que seguimos nosotros, pero creo que una de nuestras compañeras se le fue la luz y ya no se conectó. No sé qué pasó con ella. ¿Iniciamos sin ella o...? Pues sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. El tema que nos computadoras y mi equipo está conformado por Eduardo Martínez Rivera, mi compañera Daniela Aguilar Sánchez y su servidor José Edgar Yoshimar Ortiz Martínez. La siguiente, Lalo, porfa. Bueno, pues vamos a hacerles una breve esto de los roles de las computadoras. Esto se lleva a cabo cuando suelen ser bastante aproximados y las fuentes de los datos son muy extensas. Los diseñadores utilizan muchos recursos informáticos, los que destacan hojas de cálculo, paquetes matemáticos y simuladores de procesos. La siguiente, Lalo. Y unos de estas ayudas computacionales que pueden ser estudiadas por nosotros, que somos estudiantes, es usar paquetes matemáticos como son las hojas de cálculo, que esencialmente las podemos ver en Microsoft Excel, MATLAB, Polymath, MATCAD y Maple, y simuladores de procesos como Aspen Plus, ChainCAD y Jesus Plan. Siguiente, Lalo. Ese es de Dani. Pero bueno, pues si quieres, lo puedo explicar yo, Lalo, si quieres. Los paquetes matemáticos pueden ser diseñados en MATLAB como sistemas lineales, en manipulación de simbólica en álgebra y cálculo como en matemática Maple, y en ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales como FEMLAB y MATLAB, y soluciones programadas de los matemáticos en optimización como GAMS y Lindo. Y bueno, pues los simuladores de procesos están compuestos por bancos de datos, constantes termofísicas, constantes de propiedades de transporte para miles de sustancias químicas, propiedades físicas, modelos de operación y el dimensionamiento de equipos. Esto lo podemos observar más
eficaz en el Aspen Plus y el Batch Plus. La siguiente, Lalo. Bueno, aquí tenemos que pensar que para poder utilizar los simuladores de proceso, primero tienes que tener tus condiciones de operación para saber qué es lo que vas a hacer y conforme sobre eso trabajar. Y también dependiendo la base de datos, qué simulador te conviene más utilizar para el diseño del proceso. No, y al final habla sobre una vista muy panorámica sobre donde se utilizan los paquetes computacionales y esas cosas, y se divide prácticamente en dos secciones, en universidades, en donde los estudiantes y los profesores tienen acceso a unas licencias a bajo costo a estos procesos de simulación. Y aparte se necesita tener una característica muy importante, que es estar familiarizado con estos paquetes, es decir, con su base de datos, su interfaz y obviamente conocer el idioma, que la mayoría son en inglés. También para poder usarlos es necesario que se puedan aplicar fácilmente a los procesos que nosotros queramos simular. Y otra rama que se utiliza comúnmente es en la industria. Una razón muy importante es para el diseño del proceso, para ir viendo cómo podemos ir caminando las condiciones de operación y los flujos que queremos en nuestra simulación, si son los que realmente deseamos y esas cosas, ¿no? Y una de las ventajas que tiene estos simuladores de proceso es el diseño del equipo. Esto comprende los gastos que tienen algunos equipos, si es rentable, si es viable ese proceso o es conveniente diseñar otro. Y otro, permite que la compañía sea más competitiva, es decir, si tienen los costos de operación de los equipos y de las materias primas son bajos, puede ser que sí sea una buena razón para tomar ese diseño de proceso. Y al final, otra característica importante es la aceleración de la finalización de un proyecto. Creo que eso es... no. Y en resumen, sobre todo el capítulo habla sobre estar familiarizado con los pasos en el diseño de productos químicos, estar informado sobre los problemas en protección al medio ambiente, los métodos diseñados para la protección, entender que los ingenieros químicos es importante mantener los altos principios éticos, lo que hablaban hace rato, y yo supongo que también lo más importante es con las diferentes herramientas que podemos utilizar en el diseño de estos procesos químicos, como son los que acabamos de hablar, y ya, los roles en los paquetes computacionales. Bien, gracias. Esmeralda, ¿alguna recomendación para tus compañeros? Perdón por el ruido, si es que se escucha. Pues creo que les faltó el número de páginas en su presentación, o si no es que no la veo. A ver, creo que no. Pues no sé, igual como algo un poquito más llamativo, algo que llame más la atención para hacerlo más didáctico. Y pues ya, sería todo, porque pues igual están bien. Bueno, gracias. Yo creo que también deberían de cuidar la ortografía, al igual que otros equipos. Por ahí había algunas láminas sin acentos. También, bueno, otra observación para todos los equipos. Ustedes fueron el último, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Sí, gracias. La recomendación, digamos, general sería también que cuidaran que la presentación se viera de alguna manera integrada, que en cuanto a formato de preferencia utilizaran el mismo para todas las diapositivas y no que se viera como que nada más se dividiera la información los integrantes, copiaron y pegaron y entonces claramente se ven los saltos de una persona a otra respecto a formato. Entonces, ahí conviene más cuidar que haya cierta uniformidad
uniformidad a lo largo de la presentación entre los miembros de un equipo. Bueno, en general creo que estuvo bien el ejercicio de que ustedes participaran en presentar este tema, el del capítulo 1 del CIDE Decider. En condiciones, bueno, pues obviamente especiales. Bien, entonces a manera de cierre vamos a hacer un repaso sobre esta metodología que tiene que ver con el desarrollo de productos y de procesos. No voy a poner mi presentación en modo presentación. No voy a poner el archivo en modo presentación, porque si no la letra va a quedar muy pequeña. Entonces, por eso es que decidí mejor aumentar un poquito aquí el tamaño de la diapositiva para que podamos en general ir leyendo, ¿no? Entonces, en esta metodología propuesta por CIDE Decider, se parte de una oportunidad potencial, ¿no? Se identifica una situación que nos permita desarrollar productos o procesos. Esa es la oportunidad potencial. Generalmente están relacionadas con necesidades de la sociedad. Y vamos a enunciar lo que es un problema primitivo. Necesitamos detallar cuál es el problema a resolver. A eso se refiere la parte de crearlo y evaluarlo. Entonces necesitamos identificar cuáles son esas necesidades en la sociedad. Generalmente se realiza una lluvia de ideas y se ve, desde ahí ya se ve la necesidad de contar con información detallada. Entonces esa información se puede obtener a partir de entrevistas de los clientes potenciales. También hay información reportada en la literatura, entonces necesitamos hacer una investigación bibliográfica y podemos obtener información importante sobre estudios de mercado y estudios de negocios. Entonces, el siguiente paso, dado que la oportunidad potencial tiene que ver con desarrollar un proceso o comercializar un producto, pues hay que preguntarnos si la sustancia o la mezcla de sustancias que va a funcionar como lo que vamos a vender ya es conocida, si ya existe o no. A eso se refiere con si se conoce la estructura química. Sí, entonces el siguiente paso pues será si existe el proceso propiamente para fabricar el producto deseado o las sustancias o las mezclas de sustancias. Y si no, pues obviamente hay que empezar desde cero el diseño de ese proceso. Perdón, si no, hay que buscar sustancias que puedan cumplir con la función deseada, ¿no? Entonces es encontrar esas sustancias o mezclas de sustancias que tengan propiedades deseadas y un desempeño deseado, es decir, que nos permitan resolver el problema. Entonces, de cualquier manera, después de obtener esa sustancia o mezcla de sustancias con el potencial para resolver el problema, pues llegamos al mismo punto y cómo las vamos a producir a nivel industrial. Entonces, obviamente, si no se requiere el proceso, si ya existe, pues simplemente nos saltamos la parte de crear el proceso. Y si sí se requiere crear el proceso, no hay nada al respecto, entonces necesitamos partir de una base de datos preliminar que va a tener información principalmente relacionada con las propiedades de materias primas, productos principales, productos secundarios. Esa base de datos es preliminar porque tiene que ver con lo reportado en la literatura o lo reportado en archivos de la empresa o de otras empresas. Y en ocasiones tenemos que complementar con experimentos. Hay cosas que no están reportadas en la literatura o que todavía hay debate respecto a lo que se está desarrollando y entonces por eso es importante realizar los experimentos.
Después viene una síntesis del proceso preliminar. Comenzamos a crear el proceso a partir de los reactores, obviamente conociendo las transformaciones químicas, y luego alrededor de los reactores es que vamos a proponer procesos de separación, ya sea para adecuar las materias primas que pueden entrar al reactor con la pureza necesaria, que no se vuelva una perturbación o que haya reacciones indeseables en los reactores. Y a la salida de los reactores es importante de alguna manera obtener los productos principales con alta pureza, y por eso necesitamos también procesos de separación. Tenemos que obviamente proponer algunas otras operaciones que son complementarias a estas dos primeras, los reactores y los separadores, que son operaciones que permiten cambiar temperatura, presión, es decir, intercambiadores de calor, compresores. En ocasiones tenemos que realizar integración de tareas. Pueden realizarse entre las operaciones unitarias híbridos, o bien pueden proponerse que algunas de estas operaciones unitarias estén en serie, que estén en paralelo. Y ya que vamos detallando qué operaciones son las que se van a implementar, es muy importante seleccionar el tipo de equipo. Hay clases de equipos, aunque, por ejemplo, si hablamos de intercambiadores de calor, hay varios tipos de equipos, de tubo y coraza, sería uno, por ejemplo, y entonces tenemos para las necesidades que se tengan, pues que seleccionar cuál es el mejor. Y ligado a esa selección del equipo está la parte de establecer el modo de operación de todo el proceso y de todos los equipos. ¿Se va a operar en batch o por lotes, o se va a operar de manera continua, o algo intermedio, un semi-batch o un semi-continuo? Algunos equipos en continuo, y ya que se acumula cierta cantidad de materiales, después lo que le siga, a lo mejor va a cambiar el modo de operación. Después de esta síntesis de proceso preliminar, o esta primera propuesta del proceso, podemos ya con esa información hacer una evaluación de las ganancias y preguntarnos si el proceso sigue siendo favorable en términos económicos, si sigue habiendo una ganancia bruta. Entonces, es por eso que nos preguntamos en esta metodología, en este paso, ¿hay ganancias? Si no, pues definitivamente rechazamos esa opción. Generalmente cuando estamos haciendo propuestas de procesos, no hay una sola opción, aunque haya... Bueno, primero se tienen varias rutas de síntesis. Entonces, por cada ruta de síntesis, primero se selecciona la más prometedora con base en el potencial económico, pero aún así, aunque ya se haya seleccionado una ruta de síntesis o de reacción, pues puede haber varias opciones de proceso, y es por eso que, aunque rechacemos una, no significa que ahí se para el proyecto. Podemos regresar a los pasos anteriores y entonces desarrollar otra opción de proceso, evaluar otra opción de proceso, de manera tal que pues veamos si esa sí continúa, o incluso cuando alguna ya es prometedora, podemos evaluar por orden de importancia respecto a las ganancias estimadas. A lo mejor 2 o 3 rutas, 2 o 3 procesos se pueden desarrollar a mayor detalle y se les estima el potencial económico. Bueno, entonces, una vez que continuamos en este caminito donde sí hay un potencial de ganancias, entonces desarrollamos un caso base. El desarrollo del caso base consiste en detallar ese proceso, el proceso que ya habíamos propuesto, que ya teníamos una propuesta de qué equipos utilizar, en qué orden,
Ahora sí vamos a ir detallando lo que ocurre en ese proceso. Y para eso necesitamos un diagrama de flujos de proceso. Realizamos una integración de procesos donde vamos a ir detallando una base de datos. Entonces, en esta etapa también la investigación bibliográfica y los experimentos continúan. Se puede hacer evaluaciones a nivel planta piloto y productos de esas evaluaciones se pueden modificar los flujos, los diagramas de flujo. Todas estas actividades que ocurren de investigación bibliográfica, de experimentos a nivel laboratorio y a nivel planta piloto, finalmente se complementan con actividades de simulación, ¿no? Entonces, por eso viene aquí la parte de desarrollar modelos. Y esta parte 2 está en paralelo desarrollándose con la de síntesis de procesos detallados, basándose en métodos algorítmicos. Entonces, ya habíamos en la etapa anterior, nos habíamos preguntado si los procesos iban a funcionar de manera continua o por lotes. En el caso en que se elija un modo de operación continua, entonces se procede a sintetizar, a hacer la síntesis de las redes de reactores. También de los trenes de separación, de las redes, ya integrando los reactores con los separadores y con posibles recirculaciones. Y es importante en esa etapa también hacer análisis de segunda ley de la termodinámica. Se realizan la síntesis también de redes de intercambiadores de calor y en algunos casos síntesis de redes de intercambiadores de masa. Esa parte de síntesis de intercambiadores de calor tiene que ver con integración energética principalmente, para ahorrar energía en lugar de gastar en servicios externos como pueden ser refrigerantes, agua de enfriamiento, vapor de calentamiento. En lugar de utilizar esos servicios externos, es importante en ocasiones seleccionar algunas corrientes de proceso, corrientes que llamamos frías y corrientes que llamamos calientes, y esas corrientes que intercambian energía entre ellas para cumplir con los requerimientos en cuanto a temperaturas deseadas, pero evitando el utilizar servicios externos. Y algo similar ocurre con las redes de intercambio de masa. En este caso, se van a seleccionar algunas redes que sean, por ejemplo, de desecho o que sean de productos secundarios, y se va a buscar que haya una situación de darles un alto valor agregado. No necesariamente tienen que considerarse en el mismo proceso, pueden integrarse o realizarse estas redes con otros procesos industriales, ya sean en el mismo complejo en que se trabaja, o incluso con otras industrias en los mismos corredores industriales. En el caso de un modo de operación por lotes, pues ahí no se trabaja tanto en redes de equipos, en el sentido de que en un mismo recipiente van a ocurrir varias operaciones, se van cambiando las condiciones de operación después de cierto tiempo, o bien se descarga un equipo y pasa a otro. Entonces, para aquí lo importante va a ser determinar la secuencia óptima de las operaciones o de los procesos que se van a implementar, y obviamente los pasos en el procesamiento, pero respecto, bueno, ahí nos dicen, ¿no? Respecto a una especie de horario. Quiere decir, tenemos que determinar muy bien esas secuencias y los tiempos de cada una de las operaciones.
Además, bueno, después de detallar esas cuestiones en los procesos, volvemos a evaluar la opción. ¿Por qué? Porque ya que se tienen más detalles, también se pueden detallar los costos y generalmente al poder calcular más costos, el potencial económico va a ir disminuyendo. Entonces ya tenemos mayor precisión en esa estimación que en un principio solamente hacíamos con base en la ruta de síntesis. Aquí ya tenemos más información sobre condiciones de operación de equipos, sobre servicios o materias primas auxiliares que se van a comprar, y entonces todo eso ya lo vamos a ir considerando en la parte de gastos. Entonces volvemos a evaluar, volvemos a preguntarnos si la opción que estamos desarrollando es prometedora. Y si sí, llevamos el proceso todavía a un nivel de mayor detalle. Entonces ya realizamos un diseño detallado, un diseño riguroso que involucra el dimensionamiento de equipos y su optimización. Tenemos en esa etapa que definir si los químicos son químicos bases o químicos de especialidad, pensando en lo que necesita el consumidor o lo que necesita el otro sector industrial, quien va finalmente a demandar el producto. En cuanto al dimensionamiento de equipo, bueno, pues ya en esta etapa también se hace un diseño riguroso de los intercambiadores de calor, de las torres, de todos los equipos de separación. Se incluye el diseño ya de compresores, de bombas. En el caso de que lo que se esté desarrollando fuera no solo el proceso, sino también el producto, también se llega a un nivel de detalle mucho mayor. Y con toda la información que se tiene hasta esa etapa, se hace una estimación. Aquí no debe ser code, debe ser cost. Una estimación de costos de capital, es decir, ya no solamente los costos de operación. Cuando estamos hablando de todas las etapas de potencial económico anteriores, son costos de operación, y en este caso ya son costos de capital o costos de inversión para finalmente integrar todo, tanto los costos de operación, los costos de inversión, todos los ingresos que se tengan, cuestiones relacionadas con la depreciación de equipos, la inflación, el pago de impuestos, y todo eso tiene que ver con un análisis económico, un análisis de rentabilidad o de factibilidad económica, y puede haber también una etapa de optimización, puesto que lo que queremos es maximizar ganancias. Ya mencionamos en su momento que la optimización también puede involucrar cuestiones medioambientales o de seguridad. Vamos a maximizar ganancias o utilidades, la parte económica, pero vamos a tratar de minimizar impactos ambientales y también de minimizar riesgos. Esta parte 3, lo que acabamos de mencionar, se complementa con lo que está aquí indicado en la parte 4. Se hace una evaluación de controlabilidad a nivel planta. Para ello es importante realizar la síntesis, aunque sea cualitativa, de estructuras de control, o sea, el análisis de controlabilidad en diagramas de flujo. Y bueno, ya que se tiene, eso es en paralelo, digamos, y complementario a la parte 3. También es importante evaluar el arranque, no solamente la operación en estado estacionario de un proceso. Entonces, en la parte del arranque es importante determinar si se requiere equipo adicional que solamente se utilice en ese momento, y que a lo mejor ya después, ya que se llega al estado estacionario, pues se va a apagar o va a dejar de funcionar. Un ejemplo sería en sistemas de celdas de combustible.
A veces es necesario para que estos dispositivos produzcan electricidad en el arranque calentar el sistema. Entonces se requiere a lo mejor al principio se requiere de energía para el arranque. Hay distintas opciones de hornos, algunos son hornos eléctricos, y ya que el sistema llega a una temperatura determinada, ese horno se para porque la misma reacción electroquímica va a generar calor, y además de obviamente electricidad. Entonces, tiene uno que ver si se necesita ese equipo que nada más sería utilizado durante el arranque de la planta. Y esa evaluación del arranque de la planta se basa fuertemente en simulaciones que obviamente son dinámicas, no consideramos el estado estacionario. Entonces, la utilización de estas herramientas de los simuladores es muy importante también para evaluar el arranque, no solamente la operación final. Otras evaluaciones importantes son las de seguridad y confiabilidad, que pueden, bueno, la parte de confiabilidad va muy ligada a ya hacer pruebas a nivel planta piloto, después de las pruebas a nivel laboratorio, y la parte de seguridad pues va relacionada con los estudios para determinar causas de estos eventos indeseados, consecuencias y finalmente determinar medidas para minimizar riesgos. Si después de estas evaluaciones y de estas evaluaciones económicas y de realizar la optimización, volvemos a preguntarnos si el proceso o el producto es factible en términos económicos, pues entonces ya la etapa final ya tiene que ver con presentar los resultados de todas estas actividades. Entonces, bueno, aquí obviamente si la respuesta fuera negativa, necesitamos o bien salir del ciclo, ya no conviene esa opción, o regresar y se vuelve una cuestión iterativa. En sus proyectos terminales, así como en otros proyectos de desarrollo de procesos, si al final de estas etapas uno ve que esa opción de procesos no conviene en términos económicos, no es cuestión de que uno tenga que forzar y de traumarse y decir, ay, ¿por qué? Qué terrible, tanto trabajo. No, es muy valiosa esa información. Esa opción basada en ciertas ideas, en cierta información, el resultado fue, pues no conviene implementarlo, no conviene construir esa planta, y todas esas evaluaciones que se realizaron con gran detalle permiten justamente no equivocarse. No que en algún momento el equipo de trabajo estuviera súper entusiasmado y decir, pues sí, consigamos inversionistas y vamos obviamente a construir la planta y empezar a operar, y ya después sobre la marcha darse uno cuenta pues que nunca va a haber buenas condiciones como para tener ganancias. Eso sería un grave error. Simplemente dejarse ir por la parte de confiar en una opción de proceso. No. Tenemos que hacer estas evaluaciones para tomar buenas decisiones, y aunque hayamos trabajado mucho, toda esa información nos permite en un momento dado, puede ser, decir, ese proceso no conviene desarrollarlo, no conviene construir esa planta, pero eso es muy importante, es información de utilidad. Ahora, si la decisión es si vamos a construir la planta, pues obviamente hay que presentar todos los reportes por escrito, ¿no? Hay un reporte de diseño escrito y se hace una presentación oral. En esa etapa es generalmente donde se presentan los resultados principales a los inversionistas, o a los jefes y a los inversionistas, y hay que convencerlos de que es una opción prometedora. Dependiendo de quién sea el público, por así decirlo, a quien se dirige esa información, será el grado de detalle que se les va a dar, porque obviamente se hicieron evaluaciones que nos permite hablar de la factibilidad técnica
del proceso, pero también de la factibilidad económica, de cuestiones de seguridad, de cuestiones de impacto ambiental, que en ocasiones va a ser muy importante que sepamos, dependiendo de a quién se dirige la información, qué es lo que necesitamos enfatizar o subrayar o hacer lucir de todo este trabajo. En esos reportes, pues, se presenta un diseño de la planta de forma gráfica, se presentan todos los esquemas y diagramas de los equipos, los diagramas de tuberías, los de instrumentación y control, la distribución de los equipos, y en algunos proyectos se llega incluso a la construcción de alguna maqueta, es decir, de algún modelo a escala, o bien la representación de esos modelos a escala en tercera dimensión en la computadora, ¿no? No tiene que ser una maqueta física. Y finalmente, pues ya después de esas etapas, se lleva a lo que es la construcción, el arranque y la operación. En estas últimas etapas puede ser que también continúen las evaluaciones. Va a ser muy importante si nuestra empresa quiere aprender fuertemente del desarrollo de procesos, es importante ver si se logra a nivel arranque y a nivel operación lo que se había predicho en las evaluaciones y con las simulaciones, porque ya es lo que uno había desarrollado en modelos matemáticos versus la realidad. Entonces eso va a ser muy importante y eso cierra obviamente esa etapa. Bien, les pregunto si en lo que llevamos de información hay dudas o alguien quiere agregar algo. Si hay dudas, levanten mano, por favor. Bueno, entonces, la vez pasada yo les había pedido que por favor investigaran los 12 principios de química verde, así como lo que es economía atómica, economía másica, o en algunos casos lo van a encontrar como eficiencia atómica, eficiencia másica. Entonces, esas son 2 tareas que tenemos pendientes. Ustedes están desarrollando aparte el ejercicio del potencial económico de fenol, eso así como un gran equipo. Y además tienen de manera individual la tarea de los balances de materia y los balances de materia y energía. Esos son ahí algunos ejercicios. Y están leyendo unos escritos relacionados con aspectos económicos. Esos textos están en el aula virtual. No sé si se me olvida algo de revisar. Eso es lo que yo tengo en mente que falta. Esmeralda, ¿falta algo de las múltiples tareas que les he dejado? Creo que no, doctor. No escuché. Creo que no. ¿Crees que no? Gracias. Tomás, ¿falta algo? No, doctor, creo que hasta ahora lo mencionó todo. Ok, está bien. Bueno, entonces, primero les voy a preguntar si hasta ahorita hay dudas respecto al potencial económico de fenol. Además de que les comparto ahí lo que gritan en la calle. Oscar, ¿cómo va todo? ¿Va bien? Hola, doctor, buenas tardes. Hola. Bueno, a mi percepción me parece que va todo bien. Sí hubo algunos detalles de los tiempos que le comenté, Ajá. pero ahí va. Ahorita me parece que están con el reporte. Ok, entonces, ¿cuándo tendríamos ya lista presentación? Esa está programada, bueno, que se entregue el miércoles en la noche para que se haga la revisión y ya se pueda mandar todo el trabajo. Ok,
Entonces, cierto, primero íbamos a ver el reporte, ya si todo estaba bien, dábamos, digamos, luz verde para que hicieran la presentación. Está bien. ¿Dudas que hayan surgido? Gracias, Oscar. ¿Dudas que hayan surgido en los ejercicios de balances de materia y energía? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo ya acabó esos ejercicios? No, me falta el segundo, doctor, a mí. Ok, te falta el segundo. A los demás, a ver, levanten la mano a los que les falta, si alguien todavía no termina el primero. Ok. Luego levanten la mano. Esos que están levantando todavía el primero, Tomás. Sí, doctor. Ok, entonces hay 3 que todavía, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 que todavía no terminan el primero y por lo tanto hay muchos más de 10 que no han terminado el segundo. Bueno, por favor enfóquense también en esos balances. Axel, recuérdanos, yo espero que ya lo hayas revisado. ¿Cómo se define economía atómica? A ver, permítame, profesor. Economía atómica. A lo que yo investigué, economía atómica es la relación de peso molecular del producto de una reacción o proceso respecto a la suma de los pesos moleculares de todos los reactivos utilizados. Y nos dan una ecuación en la cual es el peso molecular del producto sobre la suma de los pesos moleculares de los reactivos multiplicado por 100. ¿Eso fue economía atómica o Sí. más? Atómica. Bueno, yo lo encontré como atómica. De hecho, lo encontré como concepto en alguno de los 12 principios de la química verde. Sí, está relacionado. ¿Y la economía másica? Esa no la encontré. Pues, a ver, lo que pasa es que si ya estás involucrando los pesos moleculares, pues ya eso ya propiamente es la economía másica, ¿no? Másica. La economía atómica o másica, si ustedes tienen una reacción, a ver, estoy pensando en cómo explicarlo mejor. Creo que voy a ponerlo voy a ir escribiendo en un PowerPoint. Entonces, volvemos. Porque entonces la economía atómica solamente sería los puros métodos de síntesis que deberían de diseñarse. Ambos se basan en métodos de síntesis, o sea, tiene uno que saber cuál es la reacción, pero en uno de los casos, ¿no? Entonces, como bien dijiste, pues uno tiene que saber cuál es la ruta de síntesis, ¿no? Entonces, bueno, voy ahorita a ponerlo así. Entonces, sabemos ya la estequiometría, sabemos cuáles son las materias primas o los reactivos y cuáles son productos principales y productos secundarios. Ahorita a quienes levantaron la mano les doy la palabra. Un momentito nada más. Entonces, la parte de economía atómica tiene que ver con, si la vamos a expresar como un porcentaje, tiene que ver qué porcentaje de átomos terminan siendo el producto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la economía atómica para el componente C o para el compuesto C, sería cuáles átomos o sea, qué porcentaje de átomos de los reactivos terminan formando parte en C. Entonces va a ser un cociente donde obviamente tengo que considerar todos los átomos
del componente C, del compuesto C, entre todos los átomos de los reactivos, donde ahí los reactivos, en este caso, sería el A mayúscula y B mayúscula, ya tomando en cuenta obviamente la estequiometría, y si es un porcentaje, pues lo anterior por 100. Bueno, a ver, dejo de compartir y Edgar. Bueno, doctor, yo sí encontré lo de la eficiencia másica, doctor. Bueno, yo lo encontré como rendimiento másico efectivo. Esto es una reacción que define como el porcentaje de la masa del producto deseado respecto a la masa de todas las sustancias nocivas que intervienen en la reacción. Ok. Sí, gracias. Esmeralda. No lo he checado, doctor. Es que vi manita levantada. Ok, entonces regresa a la parte de la presentación, ¿no? Entonces, lo que nos presentó Edgar está relacionado, pero si no mal recuerdo, dijiste que en el término principal decía la palabra rendimiento, ¿no? Entonces, la economía másica va a ser muy parecida a la economía atómica, nada más que ahora en lugar de considerar solo los átomos, el número de átomos, vamos a considerar las masas de los átomos y por lo tanto las masas de las moléculas, ¿no? De ahí que aparezcan los pesos moleculares. Entonces, tenemos que definir para qué sustancia o para qué elemento estamos haciendo estos cálculos. O sea, puede hablarse de una economía atómica para el compuesto C, pero también podría hablarse de una economía atómica por elemento, por átomo, o sea, economía atómica de átomos de hidrógeno, economía atómica de átomos de carbono, economía atómica de átomos de azufre, o sea, ¿cuántos átomos como un porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de átomos terminan formando parte del producto principal? Y en el caso de la economía másica es qué porcentaje de la masa de los productos, perdón, de los reactivos terminan formando parte del producto principal, ¿no? Entonces, si hablamos de la economía másica, bueno, creo que el término más correcto sería una economía global, ¿no? Entonces, si es la economía global, va a ser ¿cuánto termina formando el producto principal? Átomos de C, que es el producto principal. Podemos hablar de economías atómicas, si ya no es global, ya entonces sí por elemento. Economía atómica para carbono, economía atómica para hidrógeno, economía atómica para azufre, para átomos ya muy específicos. Y en el caso de masa, la economía másica global, expresada también como un porcentaje, pueden expresarse como fracción o como porcentaje. En este caso será la masa que se obtiene del producto principal, que yo le estaba llamando al producto C, sobre la masa utilizada de los reactivos. Entonces, y obviamente por 100. Cuando uno hace esos cálculos es muy importante no solamente
si se tiene una ruta de síntesis que está compuesta por varios pasos o por varias ecuaciones de reacción, no es nada más sumarlas como maquinita sin pensar y decir, sí, ya tengo puedo simplificar fácilmente algunos elementos. Tenemos que pensar en esto o sea, en cómo ocurre el proceso, porque a lo mejor tenemos en algunos pasos, por ejemplo, agua como reactivo y agua como productos, pero tendríamos que preguntarnos si es la misma molécula del agua. Si no es la misma, es decir, en un equipo a ciertas condiciones se está consumiendo esa molécula de agua y en otro equipo a otras condiciones se está produciendo esa molécula de agua, a lo mejor no podemos hacer propiamente la cancelación o la simplificación de esos términos en los pasos de la reacción, porque no necesariamente el agua producida es la que después se recircula, ¿no? Entonces, tenemos que conocer muy bien el procedimiento para hacer estos cálculos y finalmente determinar la masa utilizada de los reactivos. Lo que sí es que, así como cuando en el potencial económico simplificábamos los términos relacionados con intermediarios, lo mismo va a ocurrir si de esas rutas de síntesis estimamos la economía atómica o la economía másica. Bueno, entonces eso es lo relacionado con economía atómica y economía másica. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, no veo manos levantadas. Vamos brevemente a comenzar la revisión de lo que tiene que ver con química verde. Entonces, química verde la vemos desde introducción a la ingeniería química, pero bueno, no necesariamente todos los términos que están ahí quedan claros en ese curso, aunque nos esforzamos porque así sea. Bien, química verde entonces se basa en la prevención, en tratar de evitar impactos ambientales fuertes y en ese sentido está muy relacionado con utilizar recursos renovables, utilizar sustancias que no sean tóxicas o no solamente como materias primas, sino que también productos secundarios o desechos sean de mínimo impacto ambiental, ¿no? Entonces hay 12 principios de la química verde y le voy a pedir a Tomás que lea el primero, por favor. Es mejor prevenir la formación de residuos que tratarlos o limpiarlos una vez formados. Gracias. Y entonces eso va ligado también con tratar de que la economía atómica y la economía másica sean lo más grande posible, ¿no? Que estos parámetros de preferencia deben de ser como un porcentaje del 100% para que no haya residuos, para que no haya ciertos productos secundarios que no tengan valor como para ser comercializados y que entonces haya que tratarlos o limpiarlos. En el segundo, es que nunca veo la lista de ustedes como para... Edgar Rangel, por favor. Lee... No, bueno. ¿Dónde queda mi PDF? El segundo. ¿El segundo? Sí. Los métodos de síntesis se diseñarán de manera que incorporen en el producto final el máximo de los materiales
empleados en el proceso. Esto se refiere a las distintas maneras que tienen los químicos para transformar las moléculas. Por ejemplo, el agua se puede obtener haciendo reaccionar hidrógeno y oxígeno, lo que no genera subproductos, o con sosa y ácido clorhídrico, que además de agua genera cloruro de sodio, lo que nos muestra dos métodos de síntesis para el agua. Uno que incorpora el producto, En el en el producto, todos los materiales empleados, y otro que genera un subproducto no deseado. Gracias. Entonces, nuevamente, si habláramos de economías atómicas o básicas, pues queremos 100% en esos parámetros. Celia, por favor, el 3. Sí, profesor. Siempre que sea posible, los métodos de síntesis se diseñarán para emplear y generar sustancias con poca o ninguna toxicidad para la salud humana y el ambiente. Muchas gracias. Siguiente, Iván. En la medida de lo posible se evitará el uso de sustancias auxiliares como disolventes. Según yo, 4. Perdón. Los productos químicos deberán diseñarse de manera que conserven su eficacia a la vez que se reduce su toxicidad. Gracias. Y eso tiene que ver con que tenemos varias rutas de síntesis. Entonces, al momento de seleccionar, pues hay que tratar de que se conserve la eficacia del producto, pero que la toxicidad sea menor de preferencia o de manera ideal que sea nula. Ajá. Balam, ¿a qué se refiere la eficacia de un producto? A que aborde o que solucione el problema que se quiere solucionar por medio del producto. Exacto. Por ejemplo, si estuviéramos desarrollando un producto de limpieza, pues podemos lograr ese objetivo a lo mejor con distintas sustancias, distintos alcoholes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de alcoholes A, una mezcla de alcoholes B, y tendremos que ver de preferencia cuál es la que tiene nula toxicidad para que con base en química verde desarrollemos ese producto. Balam, sigue leyendo, por favor. Estamos en el 6, ¿no? 5. Ok. En la medida de lo posible se evitará el uso de sustancias auxiliares como disolventes o agentes para la separación. Si se emplean, deberán ser lo más inocuos posible. ¿Y qué es inocuo, Balam? Que no daña. Que no daña. Muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que pensar incluso a si vamos a utilizar algún disolvente, algún agente que promueva la separación, pero que eventualmente podría convertirse en un desecho, y por eso es tratar de no tener estas sustancias auxiliares, y que si ya no queda de otra, bueno, pues que por lo menos no causen daños. Bien, en las 6, Lilia. Los requerimientos energéticos deberán ser minimizados y clasificados en función de sus impactos ambiental y económico. Se deberá intentar realizar los métodos de síntesis a temperatura ambiente. Ok, casi no te escuché, pero bueno, yo espero que todos hayamos leído a la par de tu guía. La parte de energía, principalmente como está relacionada con combustibles fósiles actualmente, pues por eso es que es muy importante que en los procesos, si hay uso de energía, se demande lo mínimo, lo menos posible. Además, si hay varias fuentes de energía, pues tenemos que de preferencia utilizar aquellas que tengan menor impacto ambiental, aunque aquí también se menciona la parte económica. Ajá. De preferencia hay que realizar los procesos a condiciones ambientales, puesto que aumentar la presión implica gastar energía.
cambiar la temperatura, ya sea aumentarla o disminuirla, también implica gastar energía, gastar fuentes de energía. Entonces, por eso es muy importante tratar de ahorrar energía en los procesos. Bien, vamos a ver. Jesús y luego Jacqueline Reyes y luego Itzel, ¿ok? Entonces, el 7. Mientras sea posible, técnica y económicamente, las materias primas deberán ser renovables en vez de no renovables. Gracias, ¿no? Entonces ahí está la parte de también de no comprometer los recursos para las generaciones futuras, que eso va ligado con la sustentabilidad y por eso es que se prefiere que las materias primas sean renovables. ¿Quién seguía en el 8? Sí, yo, profe. Siempre que sea posible, se deberá evitar la formación de derivados, grupos de bloqueo, de protección o desprotección, modificación temporal de las condiciones físicas o químicas del proceso. Hay partes de las moléculas que deben protegerse de las condiciones del proceso para que no reaccionen y luego hay que quitar esa... Ahí voy. Calma. Ahí voy. Esa y sigue acá arriba, protección. Esa protección. Por ello, lo mejor será evitar las condiciones que modificarían al producto y con ello ya no tienen que protegerse. Gracias. Y eso obviamente va ligado a las distintas rutas de síntesis. Entonces hay que escoger una donde no haya ese requerimiento. 9, por favor. Se preferirá el uso de catalizadores los más selectivos posibles sobre los reactivos estequiométricos. En ocasiones las reacciones de síntesis más comunes no son completas o generan subproductos, aunque la transformación de los reactivos sea total. Un catalizador selectivo ayudará a que se obtenga solamente el producto deseado. Gracias. Entonces, con el uso de catalizadores se minimiza el que haya productos secundarios o productos indeseables gracias a la alta selectividad que algunos de estos tienen. Obviamente también los catalizadores pues deben de ser lo más inocuos posibles. Bien, para los siguientes, ahí voy. José, luego Oscar y al final Yedani, por favor. Vuelvo al texto. Sí. 10, por favor. Los productos químicos deberán diseñarse de manera que al finalizar su función no persistan en el ambiente, sino que se descompongan en productos de degradación inocuos. Gracias. Entonces, incluso tenemos que pensar, ya lo hemos dicho en alguna otra sesión, tenemos que pensar en la vida útil del producto y qué va a ocurrir cuando ésta termine, ¿no? Entonces, se va a reciclar, se va a reutilizar, va a ir simplemente a un relleno sanitario, pero es importante conocer en qué se van a descomponer, de manera tal que también de preferencia los productos de degradación no causen daños. Siguiente. Los métodos de análisis deberán desarrollarse de manera que permitan el monitoreo y control del proceso en tiempo real para prevenir la formación de sustancias peligrosas. Cuando se lleva a cabo una reacción química, usualmente se realiza el análisis de los productos al finalizar la reacción. Aquí se propone que la identificación se lleve a cabo mientras la reacción ocurre, de manera que cuando el producto de interés se haya formado, se detenga el proceso para que no se formen sustancias peligrosas como subproductos de la reacción. Los métodos de análisis más comunes en la actualidad son la cromatografía de gases de líquidos en capa fina, microscopía, que entrega a quien hace el análisis un espectro o mapa de los enlaces entre los átomos que forman las moléculas, y con ello el químico puede identificar las sustancias de infrarrojo, ultravioleta o resonancia magnética nuclear
y la espectrometría de masas, que señala entre otros el peso molecular del compuesto producido y ayuda a su identificación. Gracias. Entonces, la parte del análisis químico es importante realizarlo no solo en el producto terminado, a lo que se refiere a control de calidad, sino en ciertos puntos críticos en el proceso, en las líneas de proceso, realizar estos análisis químicos in situ, es decir, en el lugar, de manera tal que en el momento se puedan tomar decisiones adecuadas y no al final pues tener que rechazar todo un lote de producto y decir, pues esto no estuvo en especificaciones, lo tenemos que desechar, porque obviamente ahí hay un impacto ambiental fuerte asociado. Entonces, si en el momento nos damos cuenta que algo no está funcionando adecuadamente, se puede controlar el proceso y disminuir las mermas, disminuir los desechos. Bien, la 12. Deberán elegirse las sustancias y sus formas de manera que se minimice el potencial de accidentes químicos, incluidas las fugas, las explosiones y los incendios. Muchas gracias. Bueno, entonces, estos 12 principios relacionados obviamente al ejercicio que ustedes están realizando del potencial económico del fenol, en el que además se pedía ahí que analizaran las propiedades de las sustancias que se utilizan, sobre todo respecto a la toxicología, pues van muy ligado con tratar de implementar estos aspectos de química verde. Entonces, yo espero que también puedan de alguna manera relacionar con esto que acabamos de revisar y enfatizar en cada una de las rutas qué elementos de química verde pueden estar ahí, o si falta información en su análisis también podrían decir, bueno, no tenemos suficiente información, tendríamos que detallar o conocer más sobre, ¿no? Entonces échenle así como bastante coco, que se vea un buen trabajo y que se vea que hacen un buen análisis. No necesita todo ser ¿cómo decirlo?, datos o información final. También se vale que ustedes hagan propuestas de decir, bueno, en una siguiente etapa se podría detallar, se podría encontrar o idear ciertos experimentos que permitan justo tener más información para tomar buenas decisiones al respecto. Bueno, entonces ya revisamos química verde, economía másica, economía atómica. No sé si hay dudas al respecto o comentarios. Bueno, por la sesión de hoy, ahí la vamos a dejar. Gracias. Hasta luego.